terminamos esta parte. No sé si encontraron alguna bibliografía, información sobre diagramas ternarios. Yo me vi el link del video que tenía en la diapositiva. Hoy van a trabajar ustedes, pues vamos a hacer como una práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren. Este es un diagrama ternario, triangular, ácido acético, cloroformo y agua. ¿Sí? Esto más bien tiene aplicación en analítica, ¿no? En estos métodos de separación. ¿Cómo se localizan los puntos? Pues yo creo que tengo otra diapositiva, otro dibujo para ver este. Bueno, aquí está. Y este que quería ver. Aquí está el diagrama otra vez. Hay una sustancia A, una B y una C. ¿Dónde se localiza el 100% de A, de B o de C? Bueno, en estos diagramas, las divisiones pueden ser el número de moles o pueden ser porcentaje, en volumen. Entonces, en cada vértice tenemos el 100% de la sustancia. La sustancia A, el 100% es acá donde está escrito A. B, donde está escrito B, y C, 100% donde está C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo leo, por ejemplo, C? Yo me ubico en el lado opuesto a ese vértice. En ese lado tiene 0% de C. Y luego voy subiendo. Aquí sería de 10 en 10 más o menos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%. No sé si la pueden ver. ¿Sí? Me ubico en el lado opuesto al vértice C. Entonces la primera línea paralela a ese lado indica 10% de C. ¿Sí? O sea, punto 1, ¿no? Por 100, sí, 10%. Luego la siguiente línea, 20%, y así va subiendo, hasta 100% de C, que sería el vértice. Entonces, ¿cómo leo para B? Me coloco en el lado opuesto, o sea, acá a la derecha. Entonces voy 10, 20, hasta 100% B. ¿Estamos o no? Profe, para ver el porcentaje por lo menos de C, entonces me coloco en el lado opuesto y comienzo a contar las líneas paralelas. Las paralelas subiendo hasta el vértice. O sea, donde dice 0.1, entonces eso representa el 10%. 10%, sí. De C. 10% de C. Ok, sí, ya, creo que sí entendí. Y si es B, me coloco en el opuesto. Y voy subiendo entonces. Bueno, en este caso desplazándome hacia la derecha, ¿no? Y bajando. Para llegar al vértice B. Entonces 10%, 20, 30, hasta llegar a 100% B. Y lo mismo para A. Entonces mi pregunta sería, allí marcan un punto que dice 32% de agua, 14% de éter isopropílico. El otro componente, quién sabe cuál es, pero es el resto, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿cómo determinamos 32% de agua? O sea, ¿cuál es agua? ¿A, B o C? ¿Y cuál es éter?
A, B o C. ¿El agua no sería C? El agua es C, usted dice. Tiene 32%. No, agua no es C. Ah, es A, porque se cuenta del lado opuesto, claro. El agua es A. Debería ser. Ajá, ajá. Bueno, pero no por la inicial, ¿no? Sino porque se puso el símbolo A, la letra A. Sí, 32% de agua, quiere decir que agua es A porque desde el vértice opuesto, desde el lado opuesto, contaríamos 10, 20, 30 y está un poquito más allá, pero no hay mitad entre 30 y 40, menos de 35, entonces 32%. Digo, sería bueno trazar más líneas, ¿no? Pero se recarga un poco la figura, 32%. Así que A es agua. ¿Y cuál es el éter? B. El éter es B. ¿Por qué? Porque usted se sitúa en el opuesto de B y viene entonces bajando y hacia la derecha. 10, justo antes de llegar a 15, antes de llegar a 15, ¿verdad? 14%. Y el resto es C. ¿Cuánto sería de C más o menos allí? 54% sería, ¿no? 32. Me Sí, voy a 54. la base, el lado que está de base ahorita. 10, 20, 30, 40, 50, 50 y algo. Parece que menos de 55. Correcto. Y así entonces yo puedo ir leyendo todos los puntos. Por ejemplo, estos que están aquí. Ah, este otro punto, 40 de agua, 30 de éter, ¿está bien? Verificamos. 40 de agua. Está bien, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, profe. 30 de éter, sí, porque cae justamente en C. 1, 2, 3, 30. Y el resto es el otro componente. ¿Cuánto es el otro componente? Bueno, 30, ¿no? también ahí se ve que es 30. Entonces sí uno puede localizar cualquier punto. Y los diagramas se hacen de manera que esto es experimental también, ¿no? Esas medidas se hacen experimentales y después se trazan los puntos sobre el diagrama. Y tiene importancia todos estos puntos que están aquí con la línea, estoy trazando la línea de esta curva. ¿Sí? O sea, son experimentales y luego yo los plasmo en el diagrama triangular. Entonces, teóricamente en el diagrama triangular yo puedo más o menos saber qué está ocurriendo en la mezcla. Generalmente tenemos dos líquidos que son miscibles y uno que no es miscible o miscible muy poco con los otros dos. Entonces se usan procesos de extracción o de mezcla homogénea. Por eso aquí dice que en la región esta de la curva, dentro de la curva esta de la cúpula, tenemos dos fases. O sea, el líquido que no es miscible con los otros dos, se separa, ¿no? Queda como agua y aceite, dos fases. Pero para composiciones que están hacia arriba, hacia el punto 3, el líquido 3, cuando eso va aumentando, entonces ya las dos fases se separan, quedan homogéneos, una sola fase. Y esa es la importancia del diagrama, ¿no? Ayudarnos a ver cómo podemos ubicar las sustancias, cómo podemos separar, cómo podemos tener la mezcla homogénea, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Miren, esta parte, aquí hay otro ejemplo. En el
las clases presenciales usábamos un diagrama así, poníamos los puntos y el estudiante iba localizando, ¿no?, las coordenadas de cada uno. Y entonces veíamos qué significado tenían las curvas, las líneas rectas, etcétera, etcétera. Pero yo traté de hacer eso, buscarme diagramas que pudieran trabajarse en especie de trabajo en grupo o algo así, pero no encontré aquí. Tendría que hacerlo, a ver si lo puedo hacer el fin de semana. ¿Sí? Para practicar eso. Porque estoy viendo que ya la otra semana estamos ya en cuanto, semana del 10 por allá. Nos queda esta semana que viene para dedicarlo a esto. Todavía, si se puede, ¿sí? Y la siguiente, ya debemos entrar en equilibrio químico. Pero hay que hacer un parcial. ¿De qué sería el parcial? Pudiera hacer nada más de esta parte, equilibrio de fase. Se quedó pendiente de las relaciones de Maxwell. Equilibrio, establecer espontaneidad de proceso. Es que eso pertenecía al primer parcial. Bueno, pudiéramos hacerlo de equilibrio de fase, tan sencillito. Y si se puede ver, tratar de que hagan algún trabajito con diagramas de fases, también. Ya veremos. Bien, otra cosa que pudiéramos hacer hoy es ver esos problemas que están en el Engel. Tenemos las diapositivas aquí a la mano. Sería bueno entonces que ustedes, más bien van estudiando, ¿no? Estamos repasando todo esto. Ven el problema, lo leen, ven la solución y hacemos observaciones, una especie de debate, foro, lo que sea, discusión. Si todo está bien, no hay confusión en esto, entonces pasamos al siguiente. Así se puede hacer hasta los 10 primeros, porque después, como cada libro tiene su preferencia, ya el Engels trata otras cosas que no están en la diapositiva. Así que podemos ver como los 10 o 11 primero. ¿De qué capítulo es ese, profe? Capítulo 9. Capítulo 9. Sí. Por ejemplo, el primer problema dice, te dan a una temperatura dada la presión de vapor de benceno puro y de ciclohexano puro. Y te preguntan la presión de vapor de la solución, que tiene esa fracción molar de benceno, 0.25. Y asumiendo que es mezcla ideal. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza allí para resolver? La ley de Rowe. Es la ley de Raussi, fracciones molares. Me dan una, pero como solamente son dos sustancias, pues ya tengo la otra fracción molar. Y ahí no hay problema. Nótese que la presión total es menor que la presión máxima, ¿no? Que la presión del líquido que tiene mayor presión. Pero es también mayor que la del líquido que tiene menor presión.
No sé si estamos claros, pero no es un promedio tampoco así, suma y dividir, ¿no? O Sumar los sea dos que, de dos. disculpe, profesor, o sea que en la presión total, el número que nos da siempre está en medio de los valores del menor y el mayor. Nunca puede ser mayor o menor que los que están ahí. Sí, porque esas son las presiones que están en la línea recta esa que va arriba en el diagrama. ¿Dónde está? Eh, por acá está. Sí, aquí. Me tiene que dar un punto de estos que están aquí arriba. La suma de los dos. Siempre va a ser mayor que el que tiene menor presión, pero menor al que tiene mayor presión. Pero no es tampoco sumar las dos presiones y dividir por dos, no. Eso depende de las fracciones molares. O sea, miren, ahí tienes 118 y 122. Y el promedio está en 121. Está más cerca de que tiene 122. ¿Por qué? Hay un líquido que tiene 122 y el otro tiene 118. El promedio está en 121, muy cercano al que tiene 122. ¿Por qué? Eso dependería de la fracción molar, ¿no? De cuál tenga mayor componente en estado de vapor. Sí, porque el que tiene 122 de presión parcial tiene fracción molar que es 0.75 y el otro tiene 0.25. Tiene mayor presencia, así que es el que gobierna. Bien, entonces es nada más aplicación de la ley esta. El segundo problema, la verdad es que no me gustó. No me gustó. Como que le falta algo el enunciado. Aclararlo más tal vez. Se tiene un volumen de 5.5 litros de aire. Eso se hace como burbujeano en tolueno. Entiendo yo que arrastra tolueno, como que arrastra el tolueno líquido y se lleva 2.38 gramos. Quiere decir que ese líquido es como si se vaporizara, pues, porque va a quedar ahora en gas, en la fase gas. Sí, por ahí cuando dice que esa masa de tolueno que salió está saturando el gas y determinar la presión de vapor del tolueno. Entonces tratan ese tolueno que está saturando el gas como si fuera gas y usan la ecuación del gas ideal para determinar qué presión tiene allí. No. ¿Qué opinan de ese problema? Ponen la presión de ese gas como si fuera presión de tolueno nada más. Está como raro. Sí, porque como que se olvidaron también del aire que había allí. Verdaderamente que no, como que no muestra mucho ese problema. Pero es así, ¿no? Ustedes se van a los libros y buscan problemas que puedan hacer para practicar. El siguiente es una solución con dos líquidos A y B a una temperatura dada. Te dan las dos presiones de vapor, ¿no? Sin puro.
te dan la fracción molar de A, pero en el vapor. Te preguntan la fracción, pero en el líquido. Entonces, estamos usando esa ecuación. Esa ecuación está en la diapositiva. ¿De dónde sale? A nosotros nos dieron despejamos fue para la fracción del vapor, pero aquí están pidiendo la fracción del líquido. Entonces habría que, partiendo de la fracción del vapor, habría que despejarla para encontrar la fracción del líquido. Sí, porque me están todos los datos. Sí. Sí, hay una diapositiva en donde relacionan las dos. Allí no hay mayor problema. Sí. A y B. Digo, hay preguntas de esa parte. El número 3. No hay pregunta. ¿Cuál es la ecuación en la diapositiva? Esa que está aquí arriba. No, la segunda. Esta ya está despejada y quizá. Correcto. Sí. El siguiente dice una solución ideal también de A y B. Te dan una presión total, te dan YA, Y sub A y X sub A. Y con esa información debe calcular las presiones de A y B puros. Bueno, a ver qué se hizo allí, pues. Está bien la primera ecuación que usan allí. Es la ley de Raoult, esa primera ecuación. ¿O no? No. O sea, está como tratada porque ya después como relacionado con la composición de la fase de vapor. Sí. Pero se parte de la ley de Ropa y Gaya. La presión total es X de APA. Esa es la presión de vapor de A en la mezcla. Más la presión de B en el gas. Eso está bien. Esa es la presión total. Sí. Sí, está bien, ¿no? La presión de A en el vapor, en el líquido, que está en equilibrio, es la misma presión que tiene A en el vapor. Si yo le sumo la de B en el vapor, ya tengo la presión total. Entonces, ¿qué hago con eso? A mí me dan la presión total. Me dan YA y XA. Entonces ya yo puedo
como son dos componentes, en lugar de YA puedo usar YB. Ya puedo encontrar el valor. ¿Sí? Pero los demás, ¿qué dicen? Si tuvieran estudiantes encuentran ese problema, ¿lo entienden? ¿Qué dice? Profe, en la parte esa que ponen, reemplazan la YB por la YA. Donde reemplazan, perdón. Porque tenemos, ahí despejan la presión pura de A y después luego ponen la presión total por 1 menos 0,550. Esa es la YA, ¿no? Ese es, no, la YA me lo dan. Me la están dando, ¿no? YA me lo da el problema, 0.450. Ah, bueno, de hecho debo decirle que encontré algunos errores por allí. No sé si este es uno, pero a mí me dan aquí YA, me dan XA. En la formulita, que está bien, es XAPA, YB, presión total. Entonces ellos despejan presión A. Supongo que está bien despejado, ¿no? Si la presión total que era 0.9 menos YB. ¿Cuál es YB si yo tengo YA? 1 menos 0,450, que sería 0,55. 55, entonces está bien. Sí, sí, es que yo estaba pensando que esa era la recta, pero en realidad se hace factor común y ese uno sale de ese factor común, no de que recta. Eso es lo que estaba confundido. Eso es lo que tienen, estos problemas que ya encuentran resueltos, no conformarse con lo que dice ahí, sino ver de dónde salió. Entonces, como hay una expresión para XA que está en función de YA y presión B, se puede despejar presión B. Esa ecuación también está en la diapositiva. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las presiones puras? 1,4 y 0.6. Y la presión total, 0.9. Sí. Eso sí es casi en la mitad intermedia, pero es que las fracciones molares están cerca de 0.5. 0.6 y la otra 0.40 y algo. ¿No? Bueno, ni tanto, quizás está un poquito mayor que la otra. Así que el problema parece que está bien, ¿no? No hay problema. Se puede entender, pues. A y B forman una solución ideal. Dan XA, PA puro, PB puro. Bueno, con eso te están dando XB también. Calcular las presiones parciales. No hay problema ahí. Eso sí es ley de Raoult, ¿no? Sí, directa. Y es directo. PA y PB se calculan. Se remueve una porción del gas A y se condensa. Bueno, ahí ya viene se complica un poquito el asunto, ¿no? Separas la fase gas y lo condensas. Calcula las presiones parciales de A y B en equilibrio con este líquido.
sea, tenías tu mezcla líquida en equilibrio con el vapor. De ese vapor tomas una porción y la condensas y vas a tener otro líquido. La composición ya no va a ser igual a la que tenía antes, sino que te la piden ahora. ¿Sí? Así que vean qué hicieron allí. Buscan la composición inicial del gas, YA y YB. ¿Qué ley usan allí? La de Rowe. YA y Y, o sea, están buscando YA. Es la composición en el vapor, que es un gas. La presión parcial de cada gas en una mezcla de gases, esa no es la ley de Raoult, No, es la de Dalton. la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, con las presiones con esa ley pueden calcular YA y por lo tanto Y de B. Tienen las dos fracciones molares en el vapor. Cuando eso se condensa, sí, el vapor tiene esa composición, YA y YB. Cuando se condensa, ¿cuáles son los valores de XA y XB? Si el vapor que se ha condensado. Sí, bueno, imagínense. Ese vapor tiene una composición XA .4, XB .6, por ejemplo. Digo, perdón, YA .4, YB .6. Cuando ese vapor se convierte en líquido, ¿cuáles son los valores de XA y XB? Si vinieron del vapor. Es la misma. Las mismas que eran, las que eran YA y YB. Ahora, como están en líquido, van a ser XA y XB. Entonces, por eso dice, para la porción removida, los nuevos valores de XA y XB son precisamente YA y YB, que tenía el vapor. Entonces, como tengo esos valores, puedo calcular la presión de A y la presión de B en ese nuevo líquido. ¿Sí? Ok, profe, una pregunta. Decimos que YA es igual a XA siempre y cuando esté en equilibrio, ¿verdad? Sí, eso está en todo este proceso así en equilibrio. ¿Sí? O sea, que asumimos estos problemas siempre en equilibrio. Equilibrio. Así, equilibrio de fase. Entonces, el número 6, bueno, no sé si hay preguntas en este anterior. Todo claro, profe. Sí. Bueno, el número 6 dice que la presión de vapor, las presiones de vapor de bromobutano y clorobutano se expresan de esa manera. Forma de logaritmo natural de la presión de vapor de bromo. Ese PA que está ahí es Pascal. Eso es para eliminar la unidad de presión en el logaritmo. Lo mismo que a la derecha en temperatura, dividen sobre K para tener el número, para eliminar la unidad de medida de temperatura. Kelvin en este caso. Para eliminar Kelvin, ponen sobre K. Y así pueden restar con 118. 111,88. Número y número. Adimensionales.
Entonces la otra presión es de clorobutano, ¿no? Tiene la misma forma, nada más que cambian los números. Bien, esas son las presiones de vapor. Calcular entonces X bromo y Y bromo, perdón, a esa temperatura. Y presión total de 8.741 pascal. Bueno, vean y me dicen qué usan allí primero. La ley de Raoult primero. Y te dan la presión de bromo y la presión del otro. ¿Cómo lo calcularon? Acá están las presiones. Logaritmo natural de presión de bromo es esto, y logaritmo natural de presión de clorobutano es esto otro. Y después acá te dice, es que por supuesto que para ahorrar aquí espacio, tiempo, escritura, te dicen, bueno, las presiones son estas, pero ¿de dónde las sacaron? Las expresiones que nos dan arriba, sustituyendo la temperatura por 300 Kelvin. Así es. Y la presión también, que es de 8.741. ¿Estamos bien? Nada más que reemplazar aquí, como es un logaritmo, buscar el logaritmo, el antilogaritmo y ya nos da las presiones a esa temperatura. Y no hay problema. Se calcularon las presiones pues, puras. Y luego usan, me dijo usted, como me da la presión total, La ley de Raoult para despejar las fracciones molares. la ley de Raoult. Sí. Como son dos componentes, se puede buscar, se puede expresar se puede buscar, expresar, digo, en función de la fracción molar de bromo nada más. Y se despeja. Ahora, Y de bromo, ese X de bromo en el líquido, y Y de bromo, ¿qué se usa allí? X de bromo por presión de bromo puro sobre presión total. La ley de Dalton ahí, ¿no? Esa es ley de Dalton. Correcto, ahí no hay problema entonces. Bueno, entonces este otro. ¿Qué les parece allí? A ver, pero díganme ustedes qué es lo que está ocurriendo ahí. Son 1 bromobutano y 1 clorobutano. En una solución a una temperatura dada, las presiones de vapor puro se las dan cuando solo una traza de líquido está presente a esa temperatura. La fracción molar de cloro en el vapor es 0.75, dice ahí. O sea que hay más vapor que líquido, ¿no? Es en equilibrio, pero hay mucho más vapor que líquido.
Entonces, calcular la presión total. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué ecuación usaron? Obsérvese que le dan solamente las dos presiones, bueno, le dan Y del cloro, butano. Esa ecuación que está allí, la primera en la parte A, no aparece así directamente en la diapositiva, ¿no? Ya habría que acomodarla, pero sí aparece en el libro este de Inge. ¿Qué fue lo que hicieron allí? Y pregunto si está bien. Esa ecuación que está arriba, P cloro, P puro cloro, presión total, menos P puro cloro, presión de bromo, la puede factorizar. Como P puro cloro por P total menos P puro bromo. Si quiere, ¿no? O usar ese mismo. Es la misma ecuación de la que están en la diapositiva, pero está arreglada de esa manera. ¿Sí? ¿De cuáles ecuaciones estoy hablando? De esta que tiene Y, las expresiones para Y y para XA. Es lo mismo. Usar la que tiene Y, a usar la que tiene XA, o usar la que dice presión total. Es lo mismo, nada más que está arreglada de otra manera cada vez, ¿no? Es la misma ecuación que usan acá. Como tiene todas esas presiones, puede calcular entonces Y de cloro. Digo, como tiene Y de cloro, puede entonces calcular esa presión. La presión total. Entonces, calcular la fracción molar de clorobutano en la solución. La parte B. O sea, X de cloro. Allí que usan es la misma. El mismo relajo de siempre, ¿no? La ley de Raoult. Miren, la parte C, allí es donde ya, eso sí ya no está en la diapositiva, porque la parte C habla de un factor allí Z, que es una relación del número de moles del componente en el líquido y en el vapor o en el líquido puro. Como comparar el número de, en lugar de fracción molar, comparan el número de moles. Pero eso no está en la diapositiva, eso lo usa Engel. Así que esa parte C no se preocupe, por eso no enseña nada nuevo. Sí, usan Z, el factor Z. Allí se describe que es Z. Bueno, y el número 8.
A ver, cuéntenme ustedes. El número 8 es lo mismo que hemos estado haciendo. Nos dicen que es una solución ideal, nos dan la temperatura y que está hecha de líquidos volátiles, el A y el B, y nos dan la presión para el puro A y la presión pura para el B. Después nos dicen que a esa presión es reducida a 450 torr. Del primer vapor se observa una presión de vapor de 70 torr y nos piden que calculemos la fracción molar de A. Entonces ahí lo resuelven primero con la ley de Rowe y toman en cuenta la presión de 70 en la presión total, porque al final dice el primer... ahí la presión total vendría siendo 70. La presión total es la que está aquí abajo, 70. Ajá. Y la presión de los puros ya lo tenemos que era 46 y 125, reemplazamos y nos queda 0,301. La XA. Sí, eso está sencillito. La parte que no, bueno, tal vez porque no he leído bien, pero ¿por qué la presión total es 70? A ver, tienes una solución ideal a 298. Le dan la presión de cada uno, 125 y 46. Cuando la presión se reduce a 450, aparece el primer vapor a 70 torr. Tienes razón, aquí hay algo. Cuando la presión es reducida, ya. Es cuestión de traducción tal vez. O sea, la presión antes era 450, la presión total, pero se reduce hasta que queda en 70. Así que la presión total es 70. Y esa sería la presión total. Sí. Eso es lo único que confunde en ese problema. Sí, así es. Porque yo leí que el primer vapor, yo dije, pero entonces se trataría de un solo componente. Pero ya después, ahora sí, como se reduce de 450 a 70 la presión total. Cualquiera puede, Ya, hay dos presiones ahí, pero una que se reduce de allá y queda acá. Sí, me imagino que el texto dice que desde 450 y luego muestran el 70 como el valor total de presión. Se reduce la presión. Y el número 9. A una temperatura de menos 400, menos 47. Puro de etilo es 10. Y te dan también el cloruro de etilo, 40. Solución ideal. Hay solamente una traza de líquido presente. Y te dan una fracción molar en el vapor. ¿Cuál es la presión total? ahí entonces, profe, usan lo que es la ley de Dalton y después para relacionarlo con la fracción del gas. Y entonces la acomodan para calcular la presión total. Sí, esa ecuación, pero ¿quién pudiera? Tampoco extraño ¿no? Sí, es que no sé cómo la acomodaron así, pero me imagino que sale de eso. No, esa ecuación tiene algo. ¿Quién tiene una maquinita allí turbo que reemplace esos valores? Presión
de bromo menos presión de cloro. Cloroetílico y bromoetilo, ¿no? Las restan y después dividen. Y le da 25. Ya voy a hacerlo para... Y yo veo que la presión de ese cloro No puede dar positivo. no puede dar No, positivo. por el Es menos 40. Porque arriba, abajo lo que estamos haciendo es multiplicar un número por una fracción, entonces se hace más pequeño y va a quedar positivo abajo. No puede dar negativo, porque arriba es negativo el numerador. A ver si le entendieron, no sé. Miren, en el denominador te daría negativo, ¿no? No, positivo. Cuando tú multiplicas Positivo. 10 menos 40 te da negativo, pero por punto 8 te va a dar negativo, pero el 40 que está antes lo hace positivo en total, ¿no? El denominador. ¿Sí? Ya. Sí. 10 tor menos 40 te da negativo. Cuando multiplicas por 8, por punto 8, te da un número negativo, pero que es menor que el 40 que está antes, sumando. Así que se te va a dar positivo el denominador. Y el numerador tiene 10 menos 40. Ese sí te va a dar negativo. Te va a tener menos, entre más, debería darte menos. Una presión negativa. Está extraño hecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Despejaron mal la fórmula en el libro. ¿Perdón? Puede ser que despejaron mal la fórmula en el libro. Sí, hay algo raro. Pero inclusive el número que da no sería ni 25 negativo, sería un número muy pequeño. Sí. Tal vez fue un mal cálculo del denominador. Esa formulita es la que tiene Y, PA puro menos, digo, más la resta de las presiones, porque esa la tenemos en la diapositiva. Presión total. Y Y en el denominador. A ver, presión total y Y en el denominador sería esta, ¿no? No, este es para guiar. La roja, profe, para encontrar la presión total. Aquí. Esta, mira el denominador, sí, este que es 40 y estos son los otros 40 y 10. Y acá arriba, ¿qué pasó? Están multiplicados, Ese no está, restados. perdón, y aquí en el problema se estaba El restando. resto. Ujú. Así que ese menos ahí es una multiplicación. Es multiplicación, 10 por 40. ¿Quién pudiera meterle número ahí? En lugar de resta, multiplicación. Sería Vamos 4, para allá, profe. Sí, da 25. 25, ¿no? Bueno, había ese errorcito allí. Esa es la presión total, entonces. ¿Cuál es la presión total en el líquido? Si 5 mol de líquido, bueno, esto me huele a la parte B, me huele que estamos usando Z. ¿Será así? Sí, ahí sale que son... Sí, se usa el Z. Estamos usando el factor Z, que eso no...
no estaba en la diapositiva, pues habría que cambiar todo eso, no todo eso, sino añadir en las diapositivas esa parte. Pero en prácticamente las mismas relaciones que generan allí. Y el número 10. Es lo mismo. La ley de Raoult. ¿Y por qué esas temperaturas tan bajitas, menos 31 centígrados? Imagínate eso. ¿Por qué tan baja esa temperatura? Son muy volátiles. Sí, se trata de propano y butano que hay que licuar. Las temperaturas tienen que ser muy, muy bajas. Sí, así que nada más que cuestión de la ley de Raoult, y la parte B calcula la fracción molar de propano en el vapor. Calcular Y, pues no hay problema. Y el número 11 ya habla es con Z, lo mismo que el 12. Y tampoco incluimos actividad. La actividad tiene que ver con concentración, de si es una solución líquida, pues actividades. En lugar de hablar de concentración del soluto, se habla de actividad de soluto. Pero ese es para trabajos más sofisticados, ¿no? De investigación. Más sensibles a las interacciones de partículas. Y esto de actividad tal vez lo veamos es en la fisicoquímica 2, pudiéramos ver más actividad. Esto de actividad, ese concepto. También para la fase gaseosa, en lugar de presión, se usa también actividad. Es más, yo no sé si en analítica vieron que cuando se calcula la pH, ¿cuál es la definición de pH? Por definición. Es definición operacional, pues, matemática. El menor logaritmo de la concentración de hidrogenoides. De hidrogenoides. Bueno, esa concentración realmente para trabajos finos debe ser actividad del ion hidrógeno. Ese es un concepto que se usa a esos niveles así, pero siempre uno lo repasa acá en fisicoquímica. En la parte B creo que sí va a ser necesario. Bueno, yo creo que estamos bien en esta parte. Eso es lo que le decía yo, que si fuera presencial, ustedes pudieran hacer estos trabajos así. Vamos a ver cómo. Quieren hacer trabajos así, presentarlo, pero imagínense, si no es presencial, es difícil controlar esto. Yo voy a ver si puedo ingeniármela con algún taller que se pueda hacer algo. A ver si este fin de semana busco información de eso. Bueno, entonces podríamos dejar este tema hasta aquí. Nada más nos queda pendiente algo que se puede hacer práctico para dedicarnos pronto a equilibrio de químico.
Pero pregunto, hay que hacer un parcial, ¿cuándo puede ser? Ya el miércoles. El profe nos había dicho que los temas serían de equilibrio de fase. Sí, equilibrio de fase nada más. A menos que ustedes quieran incluir la parte que no hicimos de ¿cómo se llama? De la energía de Gibbs, Helmholtz. Se llama, ese tema es criterio de equilibrio, temas de equilibrio. Criterios, perdón. Eso también se incluiría. Digo, si quieren. Si no les parece que son dos temas muy distintos. No, no sé. O puede ser nada más de equilibrio. Sistema sencillo. ¿Sí? De un solo componente, dos componentes. Componente unos, que uno solo sea vaporizable. Y de dos componentes que los dos líquidos tengan presión de vapor. Bueno, discutan y ustedes me dirán, pues, cómo se puede hacer un parcial y después. Es que me gustaría terminar sin equilibrio químico para hacer otro parcial, que sean 3 mejor. Pero para eso tendríamos que terminar el equilibrio químico antes del 15, ¿no? 15 de julio. No, sí se puede. Sí se puede. Así que piensan eso y me dicen. Ok, profe. ¿En laboratorio todo bien? Porque no habla mucho de laboratorio. No hay problema ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que se queda muy callado. Por ahora todo va bien en el laboratorio. Bueno, muy bien. Así que piensen cómo vamos a distribuir ese tiempo cuando se va a hacer un parcial y de qué va a tratar. Y me dicen la próxima clase, me escriben. Yo voy a ver si encuentro algo que hacer con esta serie de diagramas. Muy bien, quedamos así, jóvenes. Ok, profe. Gracias, profe. Hasta profesor. Y Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.